Hola, nuevamente, eh, soy Juan Villegas Cubas y en este video vamos a revisar el capítulo 10 de Introducción a redes, que consiste en la configuración básica del router. Bien, en este video vamos a ver 3 puntos, tanto la parte teórica como la parte práctica en Cisco Packet Tracer. Vamos a ver primero el aspecto de la configuración inicial, y llámese algunas configuraciones de nombre, claves, encriptar las claves, etc. Luego vamos a configurar las interfaces, es decir, vamos a colocar las 2 interfaces al menos de un router, lo vamos a activar, le vamos a colocar las IPs en IP versión 4 y en IP versión 6. Finalmente vamos a configurar los default gateway o las puertas de enlace predeterminadas en los dispositivos finales para que puedan utilizar este default router para comunicarse entre una red y otra. Bien, entonces revisemos la primera parte, que es la configuración inicial del router. La configuración, recordemos primero que al router se le puede acceder de 2 formas para configurarlo: de forma por consola o de forma fuera de línea, es decir, que no tiene ninguna conexión a la red, sino que se puede hacer directamente con un cable de consola, que es de este tipo. Luego podemos acceder, cuando ya este router tiene configuraciones como IPs, la clave para acceder por Telnet o por SSH, podemos hacerlo en línea, es decir, que ya lo podemos configurar por la red. Cabe resaltar también que los routers tienen una interfaz adicional, que es la interfaz auxiliar, que sirve para configuración vía modem o vía teléfono. Entonces, la configuración inicial consiste primero en darle un nombre al router. Para eso utilizamos el nombre de hostname en modo de compresión global. También podemos asignar un password. Recordemos que para ingresar de modo usuario a modo privilegiado debemos asignar un password para darle cierta seguridad, enable secret. Aquí podemos configurar enable password o enable secret. Sin embargo, es recomendable asignar enable secret para que esta clave esté encriptada y no se almacene en un texto plano. Luego podemos configurar el modo de consola, line console 0, le asignamos el password a través del comando password y el password, y finalmente ejecutamos el comando login para que cuando queremos acceder nos pida la clave asignada. La conexión vía Telnet o vía SSH, la conexión remota, lo configuramos con la línea BTIE. En este caso entramos a la línea, configuramos el password, le indicamos login para que nos pida el password, pero también es importante agregar este comando finalmente transport input y elegir entre SSH y Telnet, o inclusive puedo asignar los dos. Sin embargo, se recomienda que utilicemos solamente el SSH porque la comunicación desde un cliente hasta el equipo, en este caso el router, es encriptado. Mientras que si utilizamos Telnet sin encriptar, es en texto plano. Luego, si es que, por ejemplo, nuestra clave de consola se guarda en modo texto plano, si es que hemos ejecutado el enable password y no el enable secret, también es en texto plano. La clave, el password de la línea de TLE en texto plano. Si queremos encriptar, y se recomienda en realidad encriptar, podemos ejecutar el comando service password encryption. También podemos asignar un mensaje a modo de advertencia cuando alguien quiera entrar de forma remota al dispositivo, en este caso con el comando bannermod, y entre numerales o michis asignamos el mensaje. Es importante que todo lo que hacemos lo hacemos en el modo de configuración running config o en la RAN.
pero si es que queremos que estos cambios se almacenen en la NVRAM de tal forma que si se va la energía eléctrica ya tenga estas configuraciones realizadas, tenemos que copiar la configuración desde la RAM hasta la NVRAM o desde el archivo runningconfig hasta el archivo startup.config. Una vez que nosotros hemos ejecutado este comando, ya la configuración que hemos realizado y que estaba en la RAM ya se almacenó en la NVRAM, queriendo decir de que si nos quedamos sin energía eléctrica o reiniciamos el equipo, la configuración ya está guardada y con esta configuración va a reiniciar el router. Por ejemplo, aquí hay algunos comandos ya a modo de ejemplo. El hostname R1 se le está asignando el password class, el password Cisco si es que queremos acceder a modo de consola. También se está habilitando la línea BTY a través, en este caso, de SSH y Telnet. Se está encriptando los passwords y se está ejecutando hemos creado un banner, un modo aviso cuando se quiere acceder al dispositivo. Y finalmente se ha grabado la configuración. En este caso, el nombre del router es R1 y finalmente se ha guardado esta configuración desde la RAM hasta la NVRAM. Bien, voy a compartir el Cisco Packet Tracer para que podamos configurar esta parte. Bien, aquí está el Cisco Packet Tracer. Vamos a configurar la configuración inicial básica en el router. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo directamente. Recordemos que deberíamos de conectarse por consola, pero en este caso ya eso lo conocemos. Por lo tanto, voy a ingresar directamente en el router y luego en CLI. ¿Sí? En CLI. Muy bien, cuando muestra esta pregunta es porque el router no ha encontrado ninguna configuración inicial. Quiere decir de que no ha encontrado una configuración en la NVRAM. Y nos pregunta si queremos entrar a modo diálogo para que a modo de wizard nos vaya ayudando a configurar. Sin embargo, nosotros recomendamos de que la configuración inicial no hagamos paso a paso desde cero, por lo tanto no vamos a entrar a wizard. Si presionamos no y luego enter, obtenemos que estamos en modo usuario. Entonces, todas las configuraciones se realizan desde el modo de compresión global. Por lo tanto, entramos al modo privilegiado y luego al modo de configuración global. El primer comando que vamos a ejecutar, como habíamos visto, es el hostname R1. También vamos a configurar la clave para que cuando queremos acceder de modo usuario a modo privilegiado, nos pida la clave, en este caso enable secret, y vamos a asignar, como decía en el ejemplo, class. ¿Sí? Quiere decir que si en este momento salgo de la conexión, miren que no me pide clave porque no he configurado todavía el modo consola, pero cuando quiero entrar de modo usuario a modo privilegiado, ahora sí me pide password y el password es class. ¿Sí? Ahora voy a configurar la clave para el modo de consola. Entonces entro a line console 0 y asigno el password, por ejemplo, el que sea Cisco. Y finalmente no debo olvidar este comando login. Entonces, ¿cómo pruebo esta conexión? Bueno, salgo nuevamente. Salgo y observen que ahora cuando ya quiero conectarme a modo de consola ya me pide password. En este caso es el password Cisco. Igualmente ya he configurado para que cuando queremos acceder de modo usuario a modo privilegiado me pide password, en este caso class, y ya ingresé. También podemos configurar para acceder remotamente. Para acceder remotamente podemos configurar el Telnet y SSH. Recordemos que SSH es el que se debe recomendar. Entonces vamos a configurar el SSH. En este caso habilitamos el line BTY en las conexiones de 0 a 4. Recordemos que tenemos hasta 16 conexiones. Asignamos el password, por ejemplo también que sea Cisco. Recordemos que es importante ejecutar el comando login.
pero aquí es importante agregar el comando transport input y luego uno o los dos protocolos, pero en este caso es muy recomendable que solamente dejemos habilitado SSA. Luego, esta forma de conectarse todavía va a funcionar una vez que las interfaces del router queden activas, por lo tanto no lo vamos a probar. Y estas claves, recordemos que todavía se visualizan porque se guarda en texto plano. Si queremos que estas claves se encripten y no se muestren en texto plano, entonces debemos ejecutar el comando service password encryption. Entonces, de esta forma, ya las claves ya se muestran encriptadas. Finalmente, debemos de grabar la configuración para que si el router pierde la energía o reiniciamos el router, la configuración quede ya en memoria de RAM y pueda cargar con estas configuraciones. Para realizar esto, nosotros usamos el comando copy running config startup y ahora sí ya hemos grabado la configuración. Bien, entonces continuamos con la parte teórica, por lo tanto nos ubicamos aquí en la diapositiva. Bien, el segundo punto de este capítulo es configurar las interfaces. Para configurar las interfaces, pues primero tenemos que entrar a ellas. Para eso utilizamos el comando interfaz y luego el tipo de interfaz y el número. Si es una serial, si es una gigabit Ethernet, 00 por ejemplo, o 000, depende de la configuración. Y esto se hace en modo de configuración global. También es importante, no es obligatorio, pero se recomienda la descripción. La descripción se utiliza para agregar información sobre qué red está conectada a esta interfaz. Es muy importante cuando queremos resolver problemas y nos sirve para saber ubicar, saber descubrir a qué equipo se conecta. Luego agregamos la dirección IP con la versión 4 y la IP versión 6. En el caso de la IP versión 4 asignamos la IP más la máscara de subred. En el caso de IP versión 6 asignamos el prefijo o la IP más el prefijo. Finalmente el comando no shutdown para activar la interfaz porque las interfaces del router están deshabilitadas de forma predeterminada. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde nos indica de que a esta interfaz que tiene por nombre Giga 000 ingresamos a esta interfaz en modo de configuración global. Luego aplicamos los comandos vistos en el caso anterior, ¿no? La descripción, la IP versión 4, la IP versión 6 y no shutdown. Entonces vamos a realizar esta configuración en el Packet Tracer. Entonces, solo que en este caso vamos a habilitar dos interfaces. ¿Sí? Vemos que a nivel de red tenemos dos redes. En la parte izquierda la 192.168.10.0 y en la parte derecha la 192.168.20.0. En IP versión 4. En IP versión 6 tenemos la 2001 DB8 acá 10.2.2.0 y en la parte derecha la 2001 DB8 acá 22.2.0/64. Aquí, perdón, 64. Y en todas esas 64, recordemos que en IP versión 6 tiene mayor rango de direccionamiento, 64. Muy bien, entonces vamos a configurar de forma específica las IPs de las interfaces. En el lado izquierdo, en la 192.168.10.1. En este caso voy a ver qué interfaz es y observen que voy a conectar en la interfaz gigabit 00, o sea que el tipo es gigabit y el número es 00. Entonces ingreso aquí en el router, igual todo se realiza en modo de configuración global, ¿sí? Y aquí escribo interfase en gigabit 00.
Ingreso a la interfase, le doy una descripción, por ejemplo, description, y le indico conectado a LAN 10. ¿Sí? Luego le asigno la IP versión 4 con IP address, o puede escribir todo el comando, ¿no? Le asigno la IP 192.168.10.1 y la máscara de usuario. ¿Sí? Muy bien, presiono Enter. También le asigno la IP con IP versión 6 address y le asigno la IP 2001, DD8, ACAT 10, en este caso 2.2.1 y slash y luego la longitud del prefijo. Finalmente, para activar esta interfaz, no shutdown. Y observen que se activó la interfaz Gigabit 00 con las IPs versión 4 y versión 6 asignadas. Entonces vamos a hacer la misma configuración, pero la interfaz que está en el lado derecho, que en el lado derecho es la interfaz Gigabit Ethernet 01. Entonces salimos de esta interfaz, aunque no es necesario porque podemos acceder de forma directa. Recordemos que tenemos flechas hacia arriba, que en este caso nos indican los comandos últimos que hemos utilizado, lo podemos reutilizar. La descripción, lo vamos a asignar a la LAN 20, la IP versión 4, la IP versión 4, puedo cambiar a la 20.1, también busco la IP versión 6, cambio a la red 20.1, ¿no? Tanto en la versión 4 como en la versión 6, y finalmente el comando no shutdown, no shutdown. Observemos otra vez, se activó la interfaz, que en este caso es la Giga 01, y ya está, ¿no? Solo que aquí salimos de este modo, ¿no? O también hubiésemos escrito el control Z o END para volver directamente al modo de privilegiado, y en este caso hacemos otra vez, copiamos el roaming config al startup config para que la configuración que acabamos de realizar en la RAM lo guardemos en la NVRAM. Entonces, en este ejemplo ya acabamos de configurar la IP versión 4 y la IP versión 6 de dos interfaces del router. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto, que aquí están configuradas las dos interfaces, ¿no? Entonces, algunos comandos que permiten visualizar adecuadamente las configuraciones que hemos realizado son los comandos show. Por ejemplo, show IP interfaz brief para ver las interfaces, sus direcciones IPs, pero versión 4 en su estado actual. Y con show IPv6 interfaz brief para ver la versión 6 de IP configurado con las interfaces y su estado actual. Además, puedo ver la tabla de enrutamiento, show IP router. Recordemos que ya debemos de tener dos redes directamente conectadas. Igual en IP versión 6, con show IP versión 6, recordemos que además la tabla de enrutamiento se almacena en la RAM. Y ya se crearon dos porque tenemos dos redes directamente conectadas a través de también, además, dos Ls, ¿no? De las dos IPs que se han configurado en cada protocolo y en cada una de las interfaces del router. También podemos ver el comando show interfaces, donde muestra las estadísticas de todas las interfaces en el dispositivo, pero en este caso solamente muestra información del direccionamiento IP versión 4 y muestra las estadísticas en IP versión 4 de todas las interfaces y muestra las estadísticas de de IP versión 6 en todas las interfaces. Entonces vamos a ver a continuación si ejecutamos algunos comandos, por ejemplo, show IP interfaz brief, show IP v6 interfaz brief para ver las IPs, ¿no? Las IPs que hemos configurado. En este caso, pues las IPs varían un poco con las que hemos configurado y vamos a visualizarlo tanto en versión 4 y en IP versión 6. Entonces tenemos un comando show IP interfaz brief. También
vamos a utilizar el show IP route. El segundo comando será show IP route tanto en versión 4 y en versión 6 y vamos a ver al menos dos rutas directamente conectadas, tanto en versión 4 y tanto en versión 6. Solo que en versión 6 se va a agregar una ruta adicional que es la loopback. El siguiente comando vamos a utilizar va a ser el show interfaces, que en este caso solamente vamos a ver el de una interfaz, porque si dejamos show interfaces vamos a ver el de todas las interfaces y visualizamos las estadísticas, ¿sí? Entonces show interfaces, luego show IP interface para ver las estadísticas con información del protocolo IP versión 4. ¿Sí? Por ejemplo, vemos la interfaz, si está activa a nivel de físico, a nivel de protocolo, cuál es la dirección IP, cuál es la máscara, el MTU, recordemos que es 1500 bytes, etc. Y también en el caso del IP versión 6, show IP de 6 interfaces y así le asignamos el número de interfaces para que nos muestre en este caso información, por ejemplo, de la línea local, tanto la IP global también, a qué grupos pertenece, etc. Entonces vamos a visualizar ahora en el Packet Tracer estos 4 comandos. Muy bien, entonces aquí vamos a entrar al router y ejecutamos el primer comando para ver las IPs, ¿no? Tanto en IP versión 4 y en IP versión 6. Entonces, show IP interface, show IP interface brief, aquí está el comando y podemos visualizar que aquí tenemos la información. Por ejemplo, vemos que dos interfaces está configurado con el IP 192.168.10.1, la giga 00 y esta IP asignada a esta interfaz. Vemos que el método de asignación ha sido manual, el estado tanto en estado físico como en estado de capa 2 están funcionando. También puedo visualizar el resumen del direccionamiento IP versión 6 en las interfaces con el comando show IPv6 interfaz brief. Veo que aquí tenemos también dos interfaces, la giga 00 y la giga 01, cada una de ellas que tiene dos IPs. Eso es importante aclarar. Miren que nosotros hemos asignado solamente la IP global, mientras que el router ha asumido otra dirección totalmente autoasignada, que es la link local, que vamos a ver cómo es que trabaja, pero podemos ver que inicia con FE80. Además vemos el estado de las interfaces, está todo muy bien. Bien, el segundo comando era el show IP route. Con show IP route podemos visualizar la tabla de enrutamiento del router. Como vimos, ya hemos creado dos interfaces, es decir, ya tenemos dos redes directamente conectadas, la 10.0 y la 20.0. Cada una de ellas está asociada a una interfaz. Pero además también las IPs se muestran con esta entrada, que es la L, y hace referencia a una IP en específico, por eso es slash 32, ¿sí? Igual aquí, otra L, ¿no? De igual forma podemos visualizar el show IPv6, el show IPv6 route. Show IPv6 route. Como vemos aquí, también mostramos la tabla de enrutamiento, pero que en este caso es para IPv6. No tiene 4 entradas, como en el caso anterior, sino tiene 5. Las dos redes directamente conectadas, cada una de ellas con su L. Y aquí vemos la red directamente conectada, ¿no? También la IP, ¿sí? La red directamente conectada, la IP asignada al router, a la interfaz giga 01. Y además vemos que aquí tiene una ruta adicional que es una interfaz loopback que está asociada, que es una ruta loopback que está asociada a la ruta nula, porque esta loopback solamente es para pruebas locales dentro de una red local. Bien, el siguiente comando es show
interfaz, ¿no? Show interfaz. Solo que si dejamos ahí va a salir información de todas las interfaces. Vamos a visualizar show interfaces de la Giga nada más. Vemos que está operativo a nivel físico, a nivel de capa 2, qué tipo de hardware tiene, cuál es su dirección MAC, la descripción que hemos configurado, IP versión 4, el MPU, el ancho de banda, la confiabilidad, etc. También podemos ejecutar show IP, ¿no? Show IP interfase giga 00 y podemos ver entonces específicamente las estadísticas de la interfaz giga 00, pero a nivel de IP versión 4. ¿Okay? Y si es que deseamos, ¿no? Con IP versión 6 cambiamos aquí IPv6 y visualizamos las estadísticas de esta interfaz, pero con respecto al protocolo IPv6. Igual el estado, IPv6 está habilitado, la link local, es importante, esto no lo hemos configurado, esto se autoasigna en IPv6. Y vemos la IP que le hemos asignado, que ya vemos que se llama únicas global, ¿sí? Y que está en esta subred. Esta es la IP y esta es la subred. Además, ya se agregó algunos grupos que son múltiples. Que recordemos que cuando es múltiples tiene que tener también una dirección que represente a un grupo. En este caso ya tiene algunas múltiples que vamos a verlo más adelante en qué consiste cada una de ellas. También el MTU, que es de 1500 bytes, ¿no? Etcétera. Entonces, estos son los comandos que me permiten visualizar algunas configuraciones realizadas y ver el estado de las interfaces de las IPs, ya sea en IPv4 o en IPv6. Finalmente vamos a ver el tercer punto, que es la configuración del default gateway. Recordemos que un host necesita el default gateway para poder comunicarse desde un dispositivo a otra red. Por ejemplo, si la PC1 se quiere comunicar a la PC2, pues la comunicación es directa. No pasa por el default router o el default gateway o el router o la puerta de enlace. Pero si la PC1 quisiera comunicarse con la PC4 o la PC3, pues en ese caso la PC1 necesita tener configurado un default gateway. Y el default gateway, recuerden que una característica es que sea un tipo de capa 3, un router o un switch multicapa, y que debe tener una IP en la misma red que la PC1 y además una misma IP una IP en la misma red que la PC4. Por lo tanto, el router debería tener dos IPs que ya nosotros lo habíamos configurado previamente. Pero si las PCs no saben, no tienen un gateway, entonces la comunicación de una red a otra no va a ser posible. ¿Sí? Es importante, miren, aquí está la nota, dice que la dirección IP del host y la interfaz del router deben estar en la misma red, deben pertenecer al mismo rango IP. ¿Sí? Entonces, sin embargo, no solamente los hosts necesitan IPs o gateway. Si este dispositivo quiere ser, por ejemplo, accesible o administrado desde otra red, entonces el switch también necesita un gateway. ¿Quién va a ser el gateway? Igual, el IP del router, que está en la misma red. Pero esto siempre y cuando queremos que el switch, en este caso, sea accesible. ¿Qué pasaría si la PC2 queremos que sea accesible solamente desde la LAN, no del exterior? Pues una de las primeras opciones que deberíamos de hacer es que la PC2 no debería tener gateway, ¿sí? O default gateway. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que los switches sean administrados solamente de la LAN, no del exterior? Entonces no necesitan gateway por defecto, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en claro. Ahora, ¿qué pasaría si queremos que el switch sea accesible desde el exterior, desde otras redes? En ese caso necesita gateway. Para configurar el gateway, primero el switch necesita una dirección IP y también un gateway. En este caso el gateway se le asigna con el default
IP Default Gateway y la dirección IP 192.168.10.1. Bien, vamos a configurar entonces el Default Gateway en el Packet Tracer. Muy bien, aquí está el Packet Tracer y aquí tenemos las PCs. Por ejemplo, voy a configurar la PC2. La PC2 le voy a asignar la IP 192.168.10.2 con su máscara y por ahora sin gateway. Y en IP versión 6 le voy a asignar el 2001 DB8 ACAD 10 2.2.2/64 y también sin gateway. Miren que en el caso de las PCs ya se asignaron también una dirección link local en IP versión 6. Recordemos que los routers por cada interfaz también se autoasignó una link local que inicia con F80. Igual, todo dispositivo, todo host que tiene habilitado el IP versión 6 se autoasigna una IP denominada link local. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a la PC1, le asigno la IP, en este caso la 192.168.10.10. Sin gateway también le voy a asignar la IP versión 6 sin gateway y observemos que las PCs de la PC2 a la PC1 pues sí hay conexión. ¿Sí? Aquí de la PC2 a la PC1 sí hay conexión. Ahora, si la PC2 quiere comunicarse con el router, también, porque están, recordemos, en la misma LAN, todo lo que está de naranja. ¿Sí? Igual, la PC1 con con el router 1 también. Ahora, ¿qué pasaría? Lo voy a colocar en simulación. ¿Qué pasaría si la PC2, por ejemplo, quisiera hacer ping al 192.168.20.10, que está en otra red? Si está en otra red, entonces va a utilizar el gateway. ¿Sí? Observen que aquí automáticamente él desecha la trama o no puede encapsular. ¿Por qué no puede encapsular? Porque él no conoce al gateway. O sea, si en la PC2 se quiere comunicar con una PC que está fuera de la red, es decir, con un host remoto, entonces él necesita de gateway, pero como no habíamos cogido el gateway, no puede encapsular. Por eso es importante que las PCs tengan gateway. ¿Sí? Es importante que los dispositivos, si quieren comunicarse con otras redes, deben tener gateway. Por ejemplo, entonces aquí le asignamos el gateway 10.1. Y aquí también, en IP versión 6, la IP del router. ¿Sí? Igual, la PC2 también le asignamos la PC1 y la PC2 con su gateway respectivo. Muy bien, ya está. Ahora observemos, aunque en la parte derecha no he configurado, aunque en la parte derecha todavía no he configurado, pero la PC2 cuando quiere comunicarse con el exterior le va a enviar al gateway. ¿Sí? A ver, observemos en modo de simulación. Por ejemplo, ¿no? hago el mismo ping, es decir, de la PC2 al servidor, al 20.10. Observen que ahora ya sale el mensajito. No se encapsula directamente porque necesita sacar la MAC del gateway, ¿cierto? Pero miren, ya se trata de enviar. Ya se trata de enviar. Ahí sacó la MAC del router. Bien, y ahora, miren, ya se va el mensaje. Ya se va el mensaje. ¿Y a dónde? No directamente al servidor, sino que se va por ahora al gateway por defecto. Y el gateway por defecto, pues lamentablemente todavía no sabe cómo llegar a la derecha, porque no está configurado lo de la derecha. Por lo tanto, va a tratar de buscar, pero no lo encuentra aún. ¿Sí? Pero observen, el trabajo del gateway, o sea, cuando una PC ya tiene un gateway, al menos ya hace llegar al gateway o al router para que él se encargue de lo demás. ¿Sí? Muy bien.
Entonces termino de configurar la parte de la derecha. Con su respectivo gateway. En este caso es con también su respectivo gateway. También configuro el servidor. Con su respectivo gateway. En IP versión también. Con su respectivo gateway. Creo que aquí me olvidé la máscara, por eso no se asignó. Muy bien. Entonces observemos que ahora de la PC3 al servidor ya hay conexión, ¿sí? Y que además hagamos el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, o aquí ya está. Observen ahora, hagamos el ejercicio anterior, que desde la PC2 hagamos el pin hasta el 20.10, ¿no? Observen que ahora la PC2 tiene la MAC del router, entonces le envía el router, ¿sí? Envía el router, porque tiene gateway, ¿cierto? Entonces le envía el router, y el router sí sabe cómo llegar al destino, por lo tanto, se le envía al destino. Ahora, para el retorno, el servidor sí tiene gateway, por lo tanto, le responde al router, ¿sí? Y el router sí sabe cómo llegar a la PC2, por lo tanto, reenvía a la PC2, ¿sí? Y se ha establecido la conexión, ¿sí? Se ha establecido la conexión. Entonces, ese es todo el proceso de comunicación a través de un gateway. O sea, un gateway es importante cuando una PC se quiere comunicar con PCs en destinos remotos, ¿sí? Bueno, muy bien, esto es el repaso del capítulo 10, que es configuración básica del router. Hemos configurado la configuración básica del router como el nombre, las claves para consola, para line DTY, para de modo usuario, de modo privilegiado. También hemos configurado las IPs en el router. Hemos visto algunos comandos show para ver el resumen de las IPs, tanto en versión 4 en versión 6, la tabla de encruzamiento, las estadísticas de las interfaces, tanto para el protocolo IP versión 4 como para el protocolo IP versión 6. Y finalmente hemos visto la importancia del gateway y hemos configurado gateways o default gateway en los dispositivos finales. Bien, eso es todo en este capítulo. Hasta